Bueno, en fin. ¿Se ve la pantallita? Sí, Bueno, también tengo resúmenes. Voy a pasarles un link para que se unan. Hice un Classroom y ahí voy a subir. ¿Sí? Entonces, sí. sí. Hasta que me abandonaron, pues ya, qué bárbaro. Bueno, ahí entonces. Eh, empecemos entonces. Eh, tengo que conseguir un lector de PDF porque no me gusta mucho este de Chrome. Bien, enzimas, ¿verdad? Las enzimas se describen de forma general en el capítulo 7 del libro de Harrison. No es Harrison, o sí, no recuerdo. ¿Cómo se llama el libro? Me confundo, no es Harrison. Harrison de medicina interna. ¿Cómo se llama el libro principal? Harper. ¿Cuál? El Harper creo que era. Harper, ahí está, sí, ahí está, por eso Harrison, Harper, ahí está Harper. Sí, el Harper es el que le da ese enfoque médico, ¿verdad? Aunque al final el libro le da el enfoque médico, pero la profe ni de guau. Ella es mucho de los libros más de bioquímica, donde más realmente se le da énfasis a los tipos de enlace y cuestiones así, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos toca. Empecemos entonces hablando de las enzimas, ¿verdad? Ya en algún momento mencionamos que las enzimas son catalizadores biológicos, ¿verdad? Eh, son, la mayoría, ¿verdad? Son agentes que lo que hacen es aumentar la velocidad o la rapidez de un proceso químico, de una reacción, ya que básicamente nosotros somos un cúmulo de células y las células a su vez son simplemente miles, cientos de miles de reacciones químicas ocurriendo, ¿verdad? Hay reacciones químicas que sin la presencia de una enzima ocurrirían en 100 años, en 500 años. Podríamos inclusive hablar de reacciones que podrían pasar en 1000 años. Y gracias a la presencia de un catalizador, esas reacciones ocurren súper rápido. Minutos, segundos algunos. Entonces, la importancia de las enzimas es justamente porque sin ellas, en definitiva, no íbamos a poder existir, porque no iban a poder generarse a la velocidad con la que se requieren las reacciones químicas metabólicas. Entonces, las enzimas lo que hacen es catalizar las reacciones químicas, ¿sí? Y eso permite justamente de que podamos existir como el organismo que somos. Eh, la mayoría de las enzimas son proteínas. La mayoría de las enzimas son proteínas. De hecho, son pocas las excepciones a la regla. De hecho, cuando yo estudiaba bioquímica, todavía la regla era que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Después aparecieron justamente las ribosimas y otras estructuras químicas que revolucionaron, ¿verdad?, la biología en esta área, porque hasta entonces se pensaba que solamente había enzimas del tipo proteína, pero hoy día sabemos que no. Hay otras estructuras también que de repente cumplen la función de enzimática, pero justamente no son proteínas. Entonces, a tener en cuenta eso porque sí es un tema de examen, ¿verdad? Entonces, las enzimas, ¿qué son? Son estructuras biológicas que lo que hacen es acelerar las reacciones químicas que forman parte de la célula, ¿verdad? Entonces, esa es la función, el significado, la definición de enzima, por su función sería entonces, son agentes catalizadores biológicos, ¿ok? O sea,
aumentan la rapidez o la velocidad de las reacciones. ¿Está bien? Por un lado, entonces, eso. Por otro lado, recordar que la mayoría de las enzimas son proteínas o más estrictamente hablando, polipéptidos, pero también existen justamente otras sustancias o otras macromoléculas que pueden tener la función enzimática. Y hay que saber, lógicamente, esos ejemplos porque son pocos. Algunas son las que se asocian a los procesos de replicación, transcripción y traducción de los genes, ¿verdad? Tienen la capacidad de repente de, enzimática y otros, el caso de las ribosinas, justamente. Bueno, hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, Sí. Que, pucha, ¿qué que yo están, o no, me parece nomás. Muy sábado para ponele, hacer química. ponele. Es posible que va a un público complicado, oye, un público complicado. Así no vamos a terminar hoy. Póngale pilas, 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 pilas. A ver, características de las enzimas. Las enzimas son estructuras súper, 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 súper eh, específicas por un lado y por otro lado son también muy eficaces, efectivas. Bueno, entonces son muy específicas, eficaces y efectivas. Las enzimas actúan sobre otras sustancias químicas que se llaman sustratos, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí que una enzima actúa sobre un sustrato y esa unión o esa interacción entre la enzima y el sustrato es la que es muy específica. Tan específica que la diferencia en un pequeño átomo de hidrógeno, que es el átomo más pequeñito de todos, ya podría justamente reconocer una enzima y entonces no unirse a un sustrato que, a pesar de ser muy parecido, porque la diferencia apenas es en un átomo de hidrógeno, igual esa pequeña diferencia ya puede ser notada. De hecho, incluso las enzimas pueden diferenciar inclusive entre isómeros del tipo RS, isómeros ópticos. Y ustedes recordarán que los isómeros ópticos ni siquiera se diferencian en átomos. La única diferencia entre dos isómeros ópticos es que la posición de alguno de sus átomos es especular. O sea que en una sustancia tenemos de repente un átomo de hidrógeno del lado derecho y en la otra sustancia está del lado izquierdo. Y esa pequeña justamente diferencia, ¿verdad? Que es mínima, es simplemente en la posición de un par de átomos, eso también ya puede ser reconocido por una enzima. Entonces, por eso son muy específicas. ¿Está bien? Ok, entonces son muy específicas en relación a el sustrato, que sería justamente la sustancia por la que actúan o sobre la que actúan las enzimas. Bueno, y acá justamente ya no mencioné porque antes ya había dicho, me adelanté yo a la presentación, pueden ser proteínas o ribosimas, ¿verdad? Antes decíamos que todas las enzimas son proteínas, pero ahora decimos justamente que no es así. Sabemos que también hay otras sustancias, el caso de las ribosimas, que también tienen función enzimática. Está. Bueno, las ribosimas tal vez recuerden por biología justamente que son, en este caso, enzimas también, ¿verdad? Que actúan específicamente en procesos genéticos, ya sea en la replicación, en la transcripción o en la traducción. Tipo, de repente hay por ahí siempre de repente alguna ribosima. Claros ejemplos de ribosimas pueden ser justamente los RNA ribosomales, puede ser la endonucleasa, la nucleotidoligasa. ¿Recuerdan eso? En replicación se estudiaba. ¿O no estudiaron ustedes replicación en biología? Sí, ¿verdad? Sí, tienen que ser. Pero no se acuerdan. Estoy Parte tratando, sí, parte no. estoy tratando más de quitarle algunas palabras. A ver si es que puedo hacer más linda su tarde. Pero parece que no. Bueno. Eh,
¿Cómo aguantan la clase de biología realmente? Porque trato de ponerle onda, ¿verdad? Porque bueno, la clase de Gloria es realmente tipo por su tono de voz, es para dormirte. Y de hecho, ustedes están grabando la clase, ¿verdad? Me callo, me callo. Profe, Gloria es la mejor forever. ¿Será que por eso no están hablando? Ninguna quiere, o ninguno, ¿verdad? Pues la mayoría son chicas, pero también está mi Y partner. sí, pero yo hablo, yo hablo. Y hoy no, será, hoy estás muy callado. ¿Estás triste? No, ponerle. O sea, no. Ay, no. No, no estás triste. O te cayó un rayo en el temporal pasado. No es que estoy prestando atención, estoy anotando las cosas que ya hice un Anotando, resumen y anotando. Ok, estoy anotando lo ok, que me ok, faltan más. ok, ok. Entonces todas están anotando también. Bien, tenemos entonces ahora eh, la clasificación, ¿verdad? De las enzimas, ¿verdad? Hay, en realidad que había una clasificación vieja que no recuerdo justamente porque no se le da mucha importancia, pero la clasificación actual es esta, ¿verdad? Eh, por lo menos hasta donde yo recuerdo, no hay otra clasificación más nueva. Y la clasificación en este caso justamente es importante saber el orden. Acá luego dice, tal vez no se ve muy bien, pero es importante el orden, ya que en esta clasificación justamente se codifica o se traduce en clave, ¿verdad? El nombre o sea, mejor dicho, la función que cumplen en este caso las enzimas. Para las enzimas que son o cumplen la función de óxido reductasas, entonces en parte de su nombre o de su código, ¿verdad? Reciben la numeración 1. Entonces, por eso es importante saber el orden, ¿verdad? Entonces, todas las óxido reductasas van a tener en su código, ¿verdad? La numeración 1. La numeración 2 le corresponde a las transferasas. La numeración 3 le corresponde a las hidrolasas. La numeración 4 le corresponde a las liasas. La numeración 5 le corresponde a las isomerasas y la numeración 6 le corresponde a las ligasas. ¿Ok? Eh, la verdad que para serles muy honesto, yo sé que hay muchísimas mnemotecnias para aprender en ese orden, pero a mí nunca me funcionaron las mnemotecnias. Pero sí les recomiendo, tal vez si a ustedes les funciona, que de repente inventen una. Hay una que más o menos recuerdo, era otra, no recuerdo. Otra, algo liga algo de indio, una cosa así era. Liga indio y no sé qué cosa, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Pero bueno, ¿alguna mnemotecnia? Alguien que sea tipo acá, digamos, creativo y pueda ya así, al momento, al minuto, de repente trabajar, traducir esto en una mnemotecnia. Tipo acá tenemos la O, la T, la HI, la LI, ¿no? Creatividad cero. No, a veces más, para mí por lo menos me pasa que posiblemente mis mnemotecnias no son muy buenas porque a mí me cuesta más recordarme las mnemotecnias que de las palabras, ¿verdad? Era otra vez Isadora y Liliana Indio Ligam. Ahí está, esa era la mnemotecnia. Otra, O de óxido reductasa, tra de transferasas, otra vez Isadora y Liliana, Indios Ligam, sí era, Indios Ligam. Por ahí de repente puede funcionarle, ¿verdad? Algunos de repente ya, si por ahí les sirve, ya tiene ya una mnemotecnia. Otra vez Isadora o no sé, sería interesante de repente en vez de I nomás usar de repente algo con la ¿qué puede ser? Hidropónico. Otra vez hidroponía, Liliana.
el indio liga, no sé. Pero bueno, ahí dejo a creatividad, me vino un chas. O, Otilil, O, T, I, y te vas a acordar pico de Otilil. A ver, Híjole, pero bueno, si sirve, Otilil, bueno, ¿por qué no, verdad? Bien, pero insisto, ya sea que memoricen usando una mnemotecnia o memoricen sin mnemotecnia, lo que tienen que recordar es que no solo tienen que saber lógicamente el nombre de la función, sino que también tienen, o de la función enzimática, sino que también tienen que saber o relacionar esa función enzimática con la numeración que le corresponde. Entonces, por eso lo recomendable es lógicamente que lo sepan en ese orden y no en otro orden. A veces de repente cuando son palabras sueltas podemos cambiar las posiciones para que tengamos una mnemotecnia más fácil de construir. Pero en este caso tiene que ser en ese orden. La numeración uno para las oxidorreductasas. ¿Y qué es lo que hacen las oxidorreductasas? Las porque catalizan oxidaciones, reducciones, o sea, reacciones redox. Por eso oxidorreductasas de catalizadoras de reacciones del tipo redox. Entonces, oxidorreductasas por el nombre, luego ya uno puede de repente interpretar la función. Las oxidorreductasas que hacen, lo que van a hacer es acelerar o catalizar, el término técnico, las reacciones redox o las oxidorreducciones, ¿verdad? Más largo, más oxidorreducciones. Ahí aceleramos las reacciones redox, ¿verdad? Como nos enseñó Pedrito. Bueno, ustedes. Las transferasas. Las transferasas por el término, luego también de repente uno puede más o menos saber y algo suponer qué es lo que hacen, ¿verdad? Las transferasas van a transferir, ¿verdad? No el tipo de transferencia que nos gustaría, ¿verdad? Digo, transferasas. Lo que hacen justamente es aceleran las reacciones donde se producen transferencias de grupos químicos, ¿verdad? Estos grupos químicos pueden ser de repente un resto glucosídico, resto de cadena carbonílica o podría haber de repente un fosforito por ahí. Entonces, podrían transferir restos de grupos de azúcares, de hidrocarburos, de fosfatos, en fin, etcétera. Ahí podemos de repente, porque ¿cuál es la función de una transferasa, verdad? Si alguna vez leímos, sería fácil, ¿verdad? Pero si no, en ese momento, si no leímos nada, tipo, ni idea, ¿verdad? Pero podemos resumir entonces en el hecho de que las transferencias se encargan de acelerar, catalizar las reacciones donde ocurre una transferencia de algún grupo de átomos, ¿verdad? Ahí entonces ya le englobamos a todos los posibles, ¿verdad? Porque no solamente hay glucosilo, metilo o fosforilo, también podrían haber otros grupos. Bien, después tenemos las hidrolasas. ¿Cuál es la función de las hidrolasas? Las hidrolasas lo que hacen es catalizar la escisión de hidrolítica, o sea que en base la eh, escindir sería justamente cortar, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es cortar moléculas utilizando justamente otras moléculas que en este caso serían moléculas de agua. Las hidrolasas utilizan moléculas de agua para generar una ruptura en otras moléculas. Yo recuerdo que antes, en mi época, se usaba otro término. El término escindir es muy actual, porque antes se usaba un anglicismo. Splicing, algo por ahí, ¿va? Ah, eran otras épocas. Eh, ¿Quién acá domina el teacher en inglés? ¿Cómo se dice cortar, romper? ponerle que cortar es gato, pero tipo, romper ya hasta ahí llegué. Por ahí era con S, por ahí era. Splicing.
Ahí está, es splicing de dividir era. Ajá. Bueno, obviamente, pronunciación inglesa nomás, tipo, ayer usé todo justamente y se me recarga el próximo mes recién y todavía no alcanzamos. Así que las disculpas correspondientes si es que de repente no pronuncio bien el inglés. Que pucha, lo estoy dando todo, Shera, pero todavía no consigo que se rían por lo menos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, liasas. Las liasas son enzimas que aceleran, catalizan la también escisión, término raro realmente para mí, en este caso justamente, enlaces del tipo carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Eh, y otros enlaces de la misma naturaleza, ¿verdad? Otros enlaces que también como los anteriores sean carbono-carbono. Mejor dicho, enlace covalente. Bueno, la característica particular es que cuando hablamos de que se rompe o se divide de repente una molécula, es, si bien en este caso la que genera o produce eso es obviamente la enzima, ¿verdad? Pero esta enzima tienen que ustedes verla como alguien que necesita una herramienta para poder romper. Entonces, ¿cuál es la herramienta, por ejemplo, de las hidrolasas, las moléculas de agua? ¿Cuál es la herramienta de las liasas? En este caso, las liasas lo que hacen es generar ruptura de enlaces y formación de los átomos que quedan, ¿verdad? Estos átomos que quedan forman enlaces múltiples entre ellos, generan una ruptura por eliminación de átomos. Entonces, en los restos de la molécula que queda, justamente se forman enlaces múltiples. ¿Ok? Entonces, tipo, siempre tiene que haber una herramienta y eso es importante, ¿verdad? Recuerden entonces, en este caso, hay que tener en cuenta que las hidrolasas rompen utilizando justamente el agua. Por eso es una ruptura hidrolítica. Es una ruptura hidrolítica porque justamente se utiliza agua para generar esa ruptura del enlace. Particularmente pienso que hablar de enlace covalente ya es medio redundante porque ustedes sabrán, recordarán que en biología molecular prácticamente todas las sustancias o las estructuras se forman a partir de enlaces covalentes porque siempre son uniones de átomos no metálicos, siempre hay de repente carbono-carbono, de hecho siempre hay una cadena larga de carbono que se une a otros átomos no metálicos como oxígeno, fósforo, nitrógeno, en fin, recordando los elementos que son justamente biógenos. Bueno, entonces ya tenemos ya las oxidorreductasas, ya tenemos ya también las transferasas, tenemos ya también las hidrolasas y las liasas. Cuatro ya, nos faltan dos nomás ya. Las isomerasas, ¿qué hacen? Hacen una isomerización, o sea, generan isómeros, ¿verdad? Generan cambios que permiten que lo que sobra o lo que queda justamente después de la acción de la enzima es un isómero, ¿sí? Entonces, de hecho, el término ya podría de repente darnos también la pista. Las isomerasas lo que hacen es catalizar o acelerar las reacciones que generan productos isoméricos, ¿verdad? La mayoría de los productos isoméricos que se forman son isómeros geométricos, o sea, del tipo cis-trans, pero no todos. Hay realmente también otros tipos de isómeros que podrían generarse. También recuerdo que de repente por ahí podría haber cambios en isomería de repente de la cadena, ¿verdad? Porque se generan de repente ramificaciones o se rompen ramificaciones o se acomodan dentro de las ramificaciones. Entonces no solamente son cambios geométricos, también existen otro tipo de cambios, pero la mayoría son cambios geométricos. ¿Está bien? Y por último, tenemos las ligasas. Las ligasas lo que hacen es ligar, pero ligar en el buen sentido, ligar de unir, no de ligar de cinto. Ustedes eran de ligar cinto Con guacha. con guacha. ¿Qué era la guacha? O sea, Es material, decir, material. ese en cuero.
El guacha, no, digo nomás porque ya muchas veces me pasó que yo pregunto, ¿verdad? Y después la guacha había sido tipo, era, no sé, cualquier tela era. Entonces, no, 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 no. Yo, Es el que se usa para pegarle a la vaca. yo sí, por eso tipo campeón. Yo depende de quién me pegaba, ¿verdad? Porque todo el mundo me pegaba. Yo recuerdo una vez que tipo, no sé qué es lo que hice, pero lo que sí que el barrio entero se fue tipo a formar fila para pegarme. Mi papá usaba el cinto. Mi mamá era más tipo trauma psicológico. De repente yo creo que todavía sigo teniendo daños colaterales a partir de eso. Mi mamá me hacía irme hasta el árbol de guayaba y me hacía arrancar la rama más buenota, porque si yo le llevaba una que era la finita, tipo, le daba doble o triple hasta que le traiga una de las gigantescas. Entonces, no se imaginan ustedes, tipo, el daño de repente psicológico de irte vos a elegir justamente el elemento de tortura, ¿verdad? A sabiendas de para qué era, ¿no? Una locura. Mi abuela, Mi ¿eh? mamá y te Mi, mi abuela paterna me pegaba con la planta de pruno y ese que tipo de pica todito después. Mi abuela materna me pegaba con el famoso té Uruguay. Y Súper. así, a ver, mi abuelo usaba su zapatilla, ¿verdad? Y su zapatilla era de cuerda. En ¿Qué es fin, lo que hacías todo entonces, Jesús? Que no, yo miraba mal nomás hacia otro lado y tipo ya ligaba ya. no, pobrecito. Sí, totalmente. Bueno, entonces no es ese tipo de ligar, sino que es la ligadura de, sería como ligar pareja, ¿verdad? Tipo, unís, ¿verdad? Y entonces catalizan uniones por ligación, ¿verdad? Ligación de átomos, lógicamente. Y ojo que las ligazas, en este caso, acoplan, decimos que acoplan la hidrólisis de ATP. En este caso, justamente, si bien el término hidrólisis siempre se refiere a agua, no hay que darle tanta importancia al agua porque lo que acá realmente ocurre es que se rompe eh, el último enlace covalente entre el último par, sí, el último par de fosfatos, ¿verdad? Que forman la molécula de adenosin trifosfato, ¿verdad? El adenosin trifosfato, ya sabemos cómo es, tiene una estructura que termina justamente en tres fosfatos, en tres grupos fosfatos. De esos tres grupos fosfatos tenemos justamente que el último enlace entre el segundo y el tercer último fosfato, ese es el enlace que tiene mayor cantidad de energía que se libera cuando justamente el enlace se rompe. Entonces, al romperse el enlace se genera el ADP, o sea, el adenosin difosfato, y se queda entonces el fosfato separadito. Y esa energía que se libera cuando se rompe ese enlace es lo que utiliza la ligasa para poder generar el enlace o la ligación entre los átomos que va a unir, ¿verdad? Entonces, en este caso, recordar que esas ligasas son consumidoras de energía en forma de ATP, ¿verdad? O transferida en la molécula ATP. ¿Está bien? Sí, Bueno, ok, ¿qué es lo importante? Si es que van a anotar, lo importante es, lógicamente, que tienen que saber explicar, ¿verdad? La función, ¿verdad? Genérica de estas estructuras o de estas enzimas, ¿verdad? Y saber también el orden, ¿verdad? El código numérico que le acompaña. Bueno, como dato extra, acá de repente tenemos que las oxidorreductasas no es un tipo de enzima nomás, igual que las transferasas y las hidrolasas y las liasas. Esto es simplemente un término genérico que lo que hace es referirse a un grupo o a una familia de enzimas que otra vez vuelven a ser específicas, o sea, actúan sobre un sustrato específico, entonces el nombre se va alargando. Puede ser, por ejemplo, en el caso de las oxidorreductasas, tenemos enzimas que son oxidasas, denominadas oxidasas, deshidrogenasas, oxigenasas y peroxidasas, ¿verdad?
Y ese término, ese nombre es más específico en relación al sustrato por el cual actúan, ¿verdad? La peroxidasa, por ejemplo, actúa sobre el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Un ejemplo entonces de que los términos que de repente estábamos mencionando son términos genéricos que se asocian a un grupo de enzimas y no a una enzima en específico. Para tener en cuenta también, no es que hay una enzima nomás que es oxidorreductasa, no, hay un grupo de enzimas que son oxidorreductasas, así como hay un grupo de enzimas que son transferasas, hay un grupo de enzimas que son isomerasas, ligasas, en fin, etcétera. ¿Está bien? Sí, Bueno, ¿alguna pregunta? no. ¿Cómo vas ahí? Ah, alguien ligaba con escoba, ahora pillé, tipo, yo pensé que tipo de escoba tipo era en relación a tipo alguna de las enzimas. Ahora pillé, que desorientado y confundido de mi parte. Bueno, no hay entonces preguntas. Bueno, ya, ponla repasito, pues si no, yo no me voy a hablar y tipo yo legalmente ya estoy en medio, hasta me sale ya el gallito. Entonces, mientras que, para que yo recupere la voz, ¿quién se anima así, rápido, a hablar de, hasta ahora, pero qué dijimos? O sea, hasta ahora, ¿qué yo dije, verdad? Porque nadie me ayuda, nadie colabora, nadie, todo mal luego, porque es sábado. Ay, pues, nadie peludo. Bueno, podemos comenzar por el título, ¿verdad? Tipo, estábamos tirando encima, entonces, tipo, de repente sería un buen punto de inicio, tipo, las enzimas, ¿qué hacen? Lo que hacen es acelerar las reacciones químicas que ocurren, ¿verdad? En los procesos biológicos. ¿Puede ser? Entonces, Sí, puede ser. Bueno, pueden ser después, proteínas. Pueden ser proteínas y pueden ser ribosinas. Y ¿qué? luego que son catalizadores, acelerar el proceso de reacción. Híjole, realmente demasiado despacio que escuché. Me pudiste haber dicho de todo un poco, pero no te entendí realmente. Así que si me dijiste de repente algo ofensivo, no funcionó porque tipo no entendí. No fue una pregunta, porque de verdad una duda, tipo fue una acotación nomás, un comentario. Y Ah, Elizabeth con lo que habló. Yo ni siquiera me di cuenta de quién habló. Ok, ahora sí entendí, sí nomás. No sé si a qué, ¿verdad? Pero sí, sí. una catación. Vamos bien para hasta ahora. ¿Seguras? ¿Seguro? Y Sí, una Bueno. catación. Ania, después había sido tipo, ustedes hablan mal de la profesora Nilanga, pobrecita, tipo, y a mi espalda hablan mal de mí, ¿verdad? Había sido también, pues, puede ser, pues, puede ser. Pues. Bueno, ok, sigamos entonces, ya que tipo, hoy no hay con qué convencerle de que la vida es bella. Eh, ok, la naturaleza química de las proteínas igualmente tipo no es algo que se tenga que dejar de estudiar por el hecho de que a pesar de que existen enzimas que no son proteínas, iniciamos luego diciendo de que la mayoría, para no decir casi todas, son proteínas. Y de hecho, tantas son proteínas que en un principio lógicamente se creía que solamente había enzimas del tipo proteína, hasta que apareció alguna excepción que tipo de repente se dice por ahí que la excepción confirma la regla, ¿verdad? ¿O no? ¿O no era así? Bueno, la naturaleza, la naturaleza proteica, ¿verdad? En relación a la química, a la química de las sustancias biológicas, no puede pasar desapercibida, ¿verdad? Las enzimas tienen, por lo general, una parte justamente que es
aminoacídica y una parte no aminoacídica. Es decir, tenemos una parte que está formada por un polipéptido, ¿sí? Y tenemos la otra parte justamente, que es la que está formada por un grupo que no está constituido por aminoácidos. Entonces, la parte no aminoacídica puede ser un grupo prostético, un grupo del tipo cofactor o una coenzima. Eh, ¿Qué quieren que les diga? Ya, a mí me costó mucho de repente recordarme los primeros dos. El único que me acordaba era porque, tipo, como estamos encima, tipo, tenía mucho sentido hablar de cofactor, tipo, el compañero de la enzima. Bueno, ¿qué era el grupo prostético? El grupo prostético es un término que se refiere a un grupo que está constituido en esencia o principalmente por un metal. Un metal que puede ser, en realidad que en general justamente es un metal del grupo de los metales de transición. Entre los grupos protéticos, por ejemplo, tal vez recuerden que en las hemoglobinas, ¿verdad? Teníamos el hierro justamente como el núcleo del grupo prostético que estaba rodeado justamente o unido por cuatro enlaces del tipo coordinación al tetrapirrol y después justamente dos más, uno para unirse a la molécula de oxígeno, ¿verdad? Y otro para unirse de repente em, a un grupo justamente aminoacídico, a una cadena alteral justamente de un aminoácido. ¿Cuál aminoácido? No les puedo preguntar porque yo les debo esa clase. Necesitan esa clase, por cierto. Puede ser. ¿Sí o no? No, algo puede ser. ¿Es sí o es no nomás? Sí tiene que Sí, ser. O es puede ser. blanco o es negro. Porque vos, por ejemplo, el día del que te cases, te van a preguntar, ¿aceptas como esposa? Y vos pensás decir, puede ser. Se puede, pues, sí o no nomás. Depende. Ay, Dios. Ay, pues depende. Y vos con un depende te vas a llegar hasta el Antártico. No, o sea, bueno, o sea, no, me callo, no, Dios mío. Qué bárbaro. O sea, vas a hacerle manchar de balde justamente a una señorita su hermoso vestido blanco. Y después si es que no se casa, pues puedo usar otro vestido blanco. Técnicamente tú sí, ¿verdad? O no, pero viste que están las creencias de por medio, tipo, una vez nomás, qué sé yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me hablen? Díganme, no vayan, vamos a negociar, no vayan. Sí, profe, pero depende de vos. Si podés. Ah, me estaba hablando de la clase. Yo ya estaba negociando y ya, tipo, ¿qué tengo que hacer para tipo, que ustedes hablen? Y vos me salí con el tema de la clase. Sí, yo no tengo problema. Pero hoy no, porque, qué pucha, hoy están jodidísimos, jodidísimos, jodidísimos. Bueno, grupo prostético. ¿Qué es un grupo prostético? Un grupo prostético, en este caso, no, los grupos prostéticos tienen que acordarse que no son exclusivos a unirse justamente a una enzima. También pueden unirse a otras estructuras que no son enzimas, ¿verdad? Por eso, lo que tienen que saber es que un grupo prostético se caracteriza por tener justamente en su interior, ¿verdad? Eso es lo característico, un metal. Y ese metal puede ser, hay cofactores justamente como el caso del cobre y del hierro, que son característicos en las moléculas que participan de la respiración, que hacen respiración celular, ¿verdad? Por oxidación de oxígeno, son justamente las globinas y compañía, la superfamilia de las hemoglobinas que presentan hierro en su interior. Y en el caso de los organismos autótrofos, ¿verdad? Que no generan, eh, digamos, energía por oxidación, sino que generan por la fotosíntesis, ellos tienen cobre en su interior, ¿verdad? De hecho, el cobre, ustedes no entraron en el laboratorio de química, ¿verdad? ¿O sí llegaron a entrar? Todavía no. No, todavía. No. Después de Semana Santa, sí. Ah, pero va en bioquímica, ¿verdad? No en química.
No, Sí, tampoco. no, pues en bioquímica no me gustó. Yo odiaba el laboratorio de bioquímica. Pero ¿qué es lo que se Odiaba. hace en las prácticas de bioquímica? Tipo, nunca, ¿Qué o sea, vas a no hacer? pillé. Analizar pipí, popó, guácala. Yo Chao, siempre estaba enfermo. Justito siempre me enfermaba en esa época. qué Eh, bajón. Me acuerdo bien justamente que me fui yo primero luego nos hacen irnos a una comunidad ya tipo lejísimos, es un término que queda corto, ¿verdad? Con lo realmente lejos que quedaban esas comunidades. A veces son indígenas, o sea, son comunidades indígenas o a veces son comunidades tipo muy cerradas, más tipo, bueno, sé, andan por ahí. Y me acuerdo también, Shira, que nos fuimos en particular a buscar, había sido, ¿verdad? Tipo material de fecal de criaturas. Y no nos dijeron hasta que estábamos ya ahí. Si yo sabía, tipo, no me iba. Pero nos engañaron, bajo engaños me llevaron ahí. Nosotros vamos a irnos a hacer valer nuestra vocación de ayuda y un marino, no sé qué cosa. Y bueno, nos confundieron con el hecho que llevábamos justamente pastillita de antiparasitaria y eso para la criatura. Y después nos dijeron, un cartelito y eso te van a hacer, tipo, de repente van a exponer y van a explicarle a esa gente, tipo, cómo tiene que hacer potable el agua y y pito que flauta había sido, era todo un engaño, una estafa. Y sin embargo, sí, era simpático ver a las criaturas de esos lugares. Tenían una panza de cervecero y tipo eran criaturas de 3, 4 años, Porque lo tipo, que... lleno de bichitos y lombrices. Y bueno, abuela, les digo, femita, sí o sí, y hey, tipo, ya 7 su panza de cervecerito, ¿verdad? Y yo pensé que era bola, pero se confirmó después, ¿verdad? Según mis compañeros, porque vieron justamente que sus materias fecales tenían justamente de todo un poco, de heredar. Así que yo hoy abrí mi corazón para ustedes, para que sepan ya que tipo cuando les vienen con ese engaño de que tú eres vocación y ya saben para qué. Bueno, yo le decía justamente porque en el laboratorio de química realmente, química inorgánica o puede ser también química analítica, se hace un proceso que se llama marcha metálica, o marcha inorgánica realmente. Y en la marcha inorgánica de repente de metales se colocan algunos metales a la llama, al mechero del Bunsen y se consigue entonces justamente que la llama cambie de tonalidad o de color. Y el hierro, por ejemplo, justamente hace resplandecer la llama en un rojo. No sé, tenía un nombre particular, pero como yo no soy muy bueno con los colores, yo diferencio colores primarios nomás. Pues me acuerdo que tipo era rojo cobrizo, no sé qué cosa, rojo, algo así era. Y el cobre justamente hace variar el color de la llama al verde. Sí, por ahí justamente, por eso es que la clorofila justamente genera, famoso pues decimos, las hojas son verdes por la clorofila, pero en realidad que la clorofila otra vez es verde por el cobre. Y, y así, ¿verdad? Solemos decir que la piel es rosadita, ¿por qué? Por la sangre, ¿verdad? Pero en realidad al final la sangre tipo tiene esa coloración por el caso justamente de que en su interior tiene hierro en un cierto estado de oxidación. Y así, la vida cobra sentido de repente cuando uno abre su libro de química y bueno, un grupo prostético entonces en su interior metal, puede ser cobre prostético, unido a la enzima puede ser la parte no aminoácidica en este caso. Por otro lado tenemos a los cofactores. Los cofactores también son en general, son metales, ¿verdad? Tenemos como cofactores, pueden ser ejemplos el magnesio, el zinc, el fósforo también podría ser, ¿verdad? Y de hecho, la mayoría de los cofactores que uno ingiere de la dieta lo hace por medio de las legumbres y compañía que justamente tienen mucho cofactor. Y si no comes mucha legumbre, por otro y eso, tipo, igual hay solución. Andar a la farmacia y tipo, yo quiero cofactor como suplemento. Y ahí ya solucionan todo. No hay nada que las drogas no solucionen. Bueno, no estoy haciendo apología a las drogas ilegales, estoy haciendo apología a las drogas legales.
porque ese es nuestro negocio. Acuérdense, te van a ser médicos, entonces tienen que justamente saber, de ahora lo tienen que practicar ya. ¿Qué tengo que recomendarle a mi vecino que tiene dolor de panza, verdad? Entonces ven ustedes su recetario y ven cuál justamente de la farmacéutica es la que le va a dar más comisión. Y esa es la que tienen que recetar. Yo siempre me olvido que están grabando en la clase. Pero bueno, si no aprenden, por lo menos, tipo, en el caso de que se viralice mi video, tipo, por lo menos voy a ser, no sé, influencer. Eh, sí, la farmacéutica van a pagar por lo que acabo de decir. Bueno, tenemos entonces cofactor y por último lo que faltaba, la coenzima, ¿verdad? La coenzima en la mayoría de los casos justamente son compuestos orgánicos que se unen a, en este caso, la enzima, ¿verdad? Las coenzimas, entonces, a diferencia del cofactor, es que uno está formado por metales, ¿verdad? Y en el otro caso está formado por, en este caso, no metales, porque acuérdense que si hablamos de compuestos orgánicos, estamos hablando de prácticamente la unión de varios átomos del tipo no metálico. Entonces, a tener en cuenta. Bueno, el cofactor y la coenzima tienen como también un añadido, un agregado que decimos que lo característico de un cofactor es la presencia de algún metal y en el caso justamente de la coenzima es la presencia, ¿verdad?, del compuesto orgánico de la molécula orgánica. Entonces, en este caso, justamente, ellos se unen levemente nomás a las enzimas, no se unen de una forma. Así como se unen, también es fácil que se desliguen de la enzima y a veces justamente eso puede participar en el mecanismo de activación de la propia enzima. Entonces, para tener en cuenta también, cuando hablamos de ¿sí? Hablamos de una ligación débil, ¿sí? Ligación débil, ¿sí? ¿Está bien? Yo me acordaba esto porque tenía un compañero que justamente me dijo una vez que era fácil recordar que cofactor y coenzima se unen levemente en este caso justamente a la enzima. ¿Y por qué le dije yo, tipo, de dónde quitaste eso? Y porque viene de cornudo y tipo la ligación es débil. Entonces, tipo, bueno, no podía decirle que no porque tipo había algo de razón en su explicación. No era muy técnico, biológico, bioquímico, ¿verdad? Pero funciona. Entonces, por ahí va. Hasta acá, ¿todo bien? Son tres entonces los Sí, posibles grupos no aminoácidos. Tenemos justamente las coenzimas, los cofactores y tenemos también los grupos prostéticos. Bueno, compuestos orgánicos derivados de las vitaminas del complejo P. Eh, ese también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que también se pueden asociar de alguna manera a la enzima, ¿verdad? Eh, los compuestos orgánicos derivados de la vitamina del complejo B, está resplandeciendo acá, tipo, no sé si alguien me está enviando un chat o qué, o porque lo que me resplandece, ni idea. No, bueno, ¿cuáles son esas moléculas? Eso es lo que en realidad pregunta más la profe, ¿verdad? En cuanto a los compuestos orgánicos, ¿verdad? Saber que hay derivados de las vitaminas del complejo B, que son las FAT, la FAT fosfatada, la FMN y la NAT, la biotina y la coenzima A. Bueno, saber que estas estructuras químicas son derivados de la vitamina del complejo B. ¿Ok? Bueno. Eh, enzimas. Las enzimas
o por su función biológica, ¿verdad? Son catalizadores. Y ya dijimos que son justamente catalizadores que son altamente específicos y efectivos, ¿verdad? ¿Por qué era esto que son altamente específicos y efectivos? Le daba yo los ejemplos de que pueden inclusive diferenciar entre estructuras isoméricas que son prácticamente iguales. Solamente se diferencian en la posición de un átomo, ¿verdad? O en la presencia o la ausencia de un pequeño grupo por ahí. Entonces, recordarán ustedes lo que son justamente los isómeros y hasta los isómeros más difíciles de reconocer. Eh, este, ellos son capaces de reconocer. Tenía yo un profesor en la facultad que nunca entendí su chiste, hasta después, ¿verdad? Él decía justamente que, pucha, ¿cómo es lo que las enzimas son más inteligentes que nosotros? Decía él, ¿verdad? Y yo no entendía, ¿verdad? Después nomás me di cuenta que era porque justamente una enzima era capaz de reconocer la diferencia entre un isómero óptico del tipo RS y la verdad que a nosotros nos cuesta. Y nos cuesta muchísimas veces reconocer un isómero del tipo R o del tipo S. ¿A ustedes les costaba? ¿Les costó eso en orgánica? ¿No? Sí, facilísimo. No, No ¿les costaba o no costaba? a mí no. Ah, bueno, qué ídolo. Bueno, entonces ahí tenemos, son altamente específicas, altamente eficaces. Bueno, ¿qué más podemos decir entonces? La especificidad le confiere cierta función, lógicamente, a la enzima, que de alguna manera justamente necesitamos a veces cuando tenemos estructuras muy parecidas, similares, necesitamos a veces un grupo grande o un número grande de enzimas también que sean eficaces para los diferentes tipos de sustratos, por más que los sustratos en realidad son justamente un grupo que tiene la misma función. El sustrato puede tener la misma función, pero sin embargo la enzima ya reconoce esa diferencia y entonces tipo, deberíamos tener diferentes tipos de enzimas y a veces puede ser que la ausencia de esa enzima genere, lógicamente, una patología que a veces es súper redensa, re heavy, re jodida, y a otras veces, tipo, ni siquiera uno se nota, se da cuenta de que tiene, ¿verdad? Muere a veces sin saber que había sido, tipo, le faltaba un tipo de enzima. Bueno, entonces, la especificidad que aporta un grado de función y la especificidad se refiere justamente al hecho de que es posible por parte de la enzima reconocer hasta la mínima diferencia entre sustratos, entre posibles, potenciales varios sustratos. Bueno, por un lado. Por otro lado, en ese punto ya podemos hacer ya una acotación importante, ¿verdad? Que el hecho de que cuando hablamos de la interacción o de la unión entre lo que sería la enzima y el sustrato, hay que hablar también del sitio activo. En este caso, el sitio activo reconocemos como la parte de la enzima que es la que va a interactuar con el sustrato, ¿sí? Bueno, y a veces tenemos enzimas que son muy complejas, que fíjense que podría darse esa situación. A mí me confundía mucho, yo pensaba que era lo mismo el sitio activo y el sitio de reconocimiento, ¿verdad? El sitio activo sería más bien para moléculas o enzimas muy complejas, sería el lugar de la enzima que es la que de repente va a tener un cambio estructural o conformacional, que es lo que va a generar que ella pueda realizar su actividad. O sea, podríamos ponerle como ejemplo a las transferasas. ¿Qué es lo que hacen las transferasas? Dijimos, las transferasas lo que hacen es, digo, podemos pensar de que ellas agarran un grupo, ¿verdad? Una parte del sustrato y mueven de lugar. Entonces, podemos pensar en que justamente la enzima tiene un brazo, ¿verdad? Y ese brazo es el que se encarga de hacer justamente esa transferencia, ¿verdad? Eh, pero por otro lado, también tenemos que tener en cuenta de que para que ese brazo de la transferencia pueda justamente hacer ese movimiento
transferencia, valga la redundancia, tiene que activarse la enzima y la enzima va a activarse muchas veces porque tal vez puede ser que se fosforile o puede ser que se desfosforile, o sea, tiene que haber por ahí alguna otro lugar de repente donde genere un cambio justamente conformacional por la unión o la interacción justamente de la enzima con otra sustancia que va a ser la sustancia, digamos, activante. Entonces podríamos pensar de repente que en la espalda una enzima de repente va a recibir un toquecito así, vamos, para mí es raro tipo apagar mi cámara, así, un toquecito así, ¿verdad? Y ese toquecito acá sería justamente, en este caso, el sitio de reconocimiento ahí, ¿verdad? Y el sitio activo sería justamente cuando alguien te hace así, ¿qué vas a hacer? Agarra tu mano y solo. Ese tipo, ahí se nota la diferencia. El sitio activo puede ser en otro lugar y el sitio de activación en otro lugar. O sea, pueden ser lugares diferentes. Y por eso normal, uno te pega en la cabeza hacia acá y vos le das un soco, ¿verdad? Entonces el sitio activo y el sitio de reconocimiento pueden ser diferentes, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos muchas veces no tenemos la... Hoy día sí, la verdad que hace poco nos estaba viendo un video de repente que gracias a la inteligencia artificial hoy día tenemos una inmensa cantidad, a ver, ¿qué año fue? 2019, 2020, 2019, 2020 justamente. La inteligencia artificial ganó el premio Nobel de Química justamente por descubrir un método que facilitaba el mecanismo para poder identificar la estructura justamente de la proteína. Pero antes de eso, de repente conocíamos la estructura de unas pocas proteínas y entonces de repente no le dábamos mucha importancia y tal vez por eso el sitio activo y el sitio de reconocimiento muchas veces ni siquiera sabemos si es el mismo lugar o si son lugares diferentes. Y podría darse las dos situaciones. Puede ser que en el mismo lugar donde se une de repente un grupo de reconocimiento, entonces en ese mismo lugar podría de repente también activarse la función de la enzima. Pero por otro lado también podríamos tener en cuenta el hecho de que pueden ser sitios diferentes, ¿verdad? Y de hecho tener como, digamos, concepto de que son sitios diferentes, me parece a mí que es un poco mejor porque entonces siempre vas a recordar de que hay un sitio activo y un sitio de reconocimiento y que lógicamente no necesariamente son iguales. ¿Está bien o no? Híjole, habló. Creo que de repente pueden ser un poco argentinas, pero bueno, se entendió entonces. Lo que sí por de repente podríamos ver un videíto de repente por ahí. Voy a un poco ver si tengo un videíto por ahí. Sí, rapidísimo. Um, Che, hoy tienen que irse a la iglesia. Capaz, si se le pase esa mufa. No, Porque no lo están que, bien felices porque de repente Paraguay ganó y empató. No, no. Y así, no sé dónde está realmente. Mejor la digo, continúan porque se pone pesada la clase. Yo ya me quedé sin chistes, ya no sé más qué decir. Entonces, digo, a partir de ahora posiblemente voy a hablar solamente de la clase de bioquímica y ahí lo que digo, empiezan los problemas. Eh, Avísenme nomás si es que se puede, si ya se puede ver otra vez el PowerPoint, el PPTX. Se ve.
Bueno, volvamos entonces. Estábamos en sitio activo, sitio de reconocimiento. Ok. Bueno, el sitio, entonces, activo y de reconocimiento, dije. La, por otro lado, aparte de la especificidad, son altamente efectivas porque tienen justamente, digamos, la característica, la otra característica que puede recuperarse. ¿Sí? La característica de recuperación. ¿Por qué la característica de recuperación? También podemos decir que, de hecho, en algunos libros le menciona como la elasticidad, digamos, porque la elasticidad, igual que en este caso la recuperación, se refieren al hecho de que si hay un cambio en la molécula, ¿verdad? Por lo que dijimos hace rato, en la molécula de la enzima, esta vuelve otra vez a su posición original. Entonces, ella no es que va solamente a cumplir una vez con su función, ¿verdad? Sino que ella de repente va a tener ese proceso de como un resorte, ¿verdad? Va a tener esa elasticidad de una vez hecha, cumplida con su función, ella vuelve otra vez a su estado original, dispuesta a volver a cumplir con su siguiente labor. Entonces, de esa manera, ella puede no solamente modificar o interaccionar o interactuar con un sustrato una sola vez, sino que ella puede hacerlo varias veces. Entonces, hablamos por eso de la recuperación o de la elasticidad, ¿sí? Y por eso es justamente muy efectiva, ya que justamente no es que ella una sola vez, ¿verdad? Son varias veces. ¿Está bien? Y por último, volver a justamente repasar el hecho de que en su estructura tenemos un sitio activo, ¿verdad? Y luego tenemos un sitio de regulación. El sitio de regulación justamente sería como, a ver, esa perillita on-off o ese botoncito de encendido apagado. Sí, on-off. Ya dije, ya justamente lo siento por mi pronunciación inglesa, de que ya usé todo ayer en inglés y tipo, bueno, en fin, sitio activo y tipo, ya me rindo con ustedes, ya, tipo, no hay caso. Un sábado de mala racha, no me algo de, vamos entonces a irnos a lo serio. Estructura tiene entonces un sitio activo y tiene un sitio de regulación. El sitio de regulación básicamente sería el botón de on-off, encendido, apagado, que tiene mucha relación lógicamente con el sitio de reconocimiento, ¿verdad? Porque generalmente es cuando se une a un sustrato, es que la enzima, eso es lo que genera un cambio conformacional que genera de repente una, genera un movimiento, ¿verdad? O una modificación en la estructura de la enzima que permite que ella pueda cumplir con su función o con su actividad, por eso el sitio activo, ¿verdad? Con su actividad. Y luego de cumplir con su actividad, ya sabemos que justamente vamos a tener una recuperación por una elasticidad natural que tiene justamente esa estructura. Bien, el sitio activo se caracteriza justamente por presentar el sitio de unión al sustrato o al ligando también, aunque ligando es un término que se usa más en un contexto de señalización celular, ¿verdad? Pero también podríamos pensar de que actúa como un ligando realmente el sustrato. Entonces, el sustrato se une, en este caso, a la enzima por un sitio de unión y por otro lado tenemos el sitio catalítico que sería el lugar donde de repente se da esa modificación estructural para que pueda de repente cumplir con su función la enzima. Bien. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? No. No, profe. Bueno, así bien ya explico eso por el tema. A veces ni confío yo en mí. Bueno, ejemplos. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo medio raro, ¿verdad? Pero con mucha creatividad podemos de repente ver, acá se puede una especie de hombrecito, acá su cabeza, acá sus dos bracitos, tipo, como su escudito, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos justamente esta estructura, que sería la representación bidimensional de un sustrato dipeptídico. O sea, está formado por dos
¿sí? Restos o residuos de aminoácidos, la gliciltirosina, ¿sí? Unido dentro del sitio activo a la carboxipeptidasa A. En este caso, la carboxipeptidasa A sería entonces la enzima. Bueno, el sitio activo de la carboxipeptidasa A está formado por los aminoácidos glutamato, 2-histirina, tirosina, arginina y el zinc. El zinc justamente que tiene en este caso una oxidación de +2. Importante también de repente reconocer la oxidación del metal porque de eso también depende justamente que pueda funcionar o no. Lo mismo pasa con el caso, por ejemplo, del hierro, unido justamente al tetrapirrol en la hemoglobina, que para que pueda justamente captar oxígeno, sí o sí debe estar en su estado de oxidación, ¿más cuánto? +2, porque si justamente es +3, ya inmediatamente ya no puede cumplir con su función. Entonces decimos que está justamente de repente activado o desactivado, ¿verdad? El hierro. Y por causa de ese hierro, entonces toda la hemoglobina, ya que no puede captar de repente el oxígeno. Estas son cositas que menciona la señora querida profesora y que lógicamente son ejemplos que no solamente menciona en clase, sino que también pueden aparecer de repente en los exámenes. Entonces, la verdad que no hay mucho que explicar acá. Simplemente se vio la estructura y en ese caso la estructura debe ser formada por los elementos que acabamos de mencionar. Y no hay mucho que explicar, como les digo, es cuestión lastimosamente de memorizar. Eso es lo argel a veces de bioquímica que digo, tenés que memorizar. Algo parecido a anatomía, tenés que memorizar, ¿no? Porque tenemos ojo y no sé yo, así las cosas, así lo quiso Dios y tipo, listo, memorizado. Bueno, ¿estamos bien? Sí, Ok, y ahora empezamos con los mecanismos de catálisis, ¿verdad? Con el mecanismo catalítico de las enzimas, que posiblemente es obviamente la función que hace que la enzima sea tan importante. Pero vamos a hacer una pausa comercial porque toca ir al pipi room y después continuamos. He vuelto con sus peores pesadillas.